Mi nombre es Miguel Ángel. Voy a presentarles el día de hoy la actividad número 2 que trata sobre los diseños de investigación cualitativos. Voy a realizar la presentación espérenme, y bueno, vamos a empezar primero con el primer diseño de ellos, que es la etnografía. Esta se basa básicamente es en la observación y la recopilación de datos dentro de un entorno. Por lo general es usada para, digamos, la investigación de entornos culturales o de culturas. Su origen nace o viene gracias al antropólogo Bronisław Malinowski, que alrededor de 1910 él realizó una investigación en las Islas Trovia con una tribu, se sumergió allí y pues realizó la observación. De ahí el nombre de etnografía, que tiene que ver con la parte, digamos, cultural de una sociedad. Tenemos las fases. La primera fase es el objeto de estudio. Luego se determinan las técnicas de recolección. Luego hay un acceso al ámbito de investigación, en este caso el lugar, en este caso eran las Islas Tropia. Se seleccionan los sujetos de estudio, la recopilación de datos, se realiza un análisis y por último se genera un informe. Para la recolección de datos se usa la observación y las entrevistas, aunque también se pueden usar grabaciones y digamos fotos o videos. Tenemos que el análisis se realiza conforme se compilan los datos y su posterior observación del ámbito de investigación en el entorno en el cual se está realizando esta investigación. Luego tendríamos la etnografía virtual. Básicamente la base es la misma etnografía, solamente que en este caso, pues su entorno es un espacio virtual, un espacio digital. El origen de este método se puede decir que va ligado con lo que sería la historia del mismo Internet y de lo que sería la tecnología. Uno de los primeros conceptos que se logró de la etnografía virtual, digamos, que sirvió como concepto, es del libro Neuromanti de William Gibson de 1984, en donde pues un rebelde busca conectarse a una máquina y allí pues logra ingresar a una realidad virtual en la cual esta persona, este sujeto se siente libre. También tenemos algunos libros que hacen referencia de Christian Hine y de Daniel Miller. Eh, Hay un libro que se llama Internet, creo que es de Daniel Miller también, del año 2000, o de Christian Hine, no recuerdo. Y pues básicamente, igual que la etnografía, digamos, se basa en la observación, la entrevista y las encuestas para recolectar los datos. Las fases son seleccionar el campo, el objeto y el método. En la siguiente fase, se seleccionan los sujetos de recolección de datos a los cuales se va a estudiar el análisis y la devolución de un resultado. En el análisis hay que tener en cuenta que la parte digital, en este caso, podría servir como objeto de investigación o podría ser como campo de investigación o también como el método. Entonces, habría que, de acuerdo a la investigación, escoger el tipo de, digamos, de contexto en el cual se va a aplicar este entorno virtual. Vamos a continuar con lo que sería la teoría fundamentada. Esta teoría básicamente lo que busca es una teoría nueva para explicar un determinado fenómeno basándose en otras teorías o en literaturas. Eh, los orígenes están
o digamos sus padres las padres de esta teoría son Barney Glaser y Armsen Straussen en 1967. Las fases de este tipo de metodología son el diseño de investigación, la recolección de datos, ordenamiento de los datos, la comparación con literaturas y por último construir una teoría a base de esas literaturas. Compara las teorías existentes y compara con los resultados de estudio para generar una nueva teoría. Las técnicas y métodos de recolección usas la observación, la entrevista, las grabaciones y los memos. En el análisis busca construir una teoría, como ya le dijimos, una teoría a través de los datos de estudio. Bueno, continuamos con el siguiente metodología que es la investigación-acción. Este tipo de investigación es muy frecuente, digamos, es muy usada por lo que tiene que ser la pedagogía. Su origen se remonta más o menos, se remonta, perdón, con el libro Orientación Experimental, Ubicación en el Estudio de Grupos y Minorías de Lewin de 1944. Las fases de esta investigación, de este tipo de investigación, son, la primera es planear, luego hay unas acciones, un monitoreo y por último reflexionar. Lo que busca es mejorar un proceso, eh, digamos que la persona o el autor realiza constantemente y busca una forma de mejorar este procedimiento. Los métodos de recolección usa la observación, la entrevista, las encuestas, fotos, videos, grabaciones. Y por último, el análisis pues busca generar una reflexión de una propia práctica con el fin de mejorar. Por eso es muy usado en el campo de la pedagogía. Vamos con la siguiente, que es el estudio de caso. El estudio de caso se da su origen en los años 70 y 80. Por esa época se convirtió pues en un auge, más que todo practicado por los psicólogos, entre ellos Sigmund Freud, uno de sus grandes exponentes, el cual pues todo su gran parte, la gran parte de trabajo de Sigmund Freud fue aplicando el estudio de caso. Él estudiaba cada caso particular de cada uno de sus pacientes. Las fases de este estudio, eh, de esta metodología, la primera es la creación de una pregunta de investigación. Luego vendría la selección de un caso, la recolección de los datos, el análisis de los mismos y por último un informe. Las técnicas usadas son la observación, los cuestionarios, entrevistas, también están las grabaciones y pues como ya habíamos dicho, el análisis busca generalizar los resultados y conocimientos adquiridos al analizar los datos en un caso específico. Básicamente recolecta la información y el caso, digamos, se vuelve un paradigma para los demás, digamos, casos que tengan que ver con esa tipología, se podría decir. Vamos con la siguiente metodología. La siguiente metodología es la fenomenología. Bueno, básicamente aquí ya es un poquito más complejo. Digamos, esta metodología es un poco compleja. Su origen radica, pues hay varios exponentes, pero el principal o el padre de esta metodología es Edmund Husserl, de alrededor del siglo XX. Usa como técnicas de recolección la observación, las conversaciones informales, entrevistas,
en profundidad. Básicamente son las técnicas de recolección. Las fases son el epoge, la intencionalidad, la reducción y la constitución. Busca cuestionar la percepción que tiene un sujeto frente a un objeto. Básicamente cuestiona la realidad y pues genera una conciencia de lo que es real. Básicamente busca cuestionar nuestros, se puede decir, sentidos o la percepción de lo que podemos ver o percibir con nuestros sentidos frente a otro objeto o a un entorno en sí. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias.